Daniela Romo, los amores que nunca quiso contar. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Hay artistas que enseñan el corazón como si fuera portada de revista. Hoy quiero bailar solo contigo. Hay otros que convierten cada romance en conferencia de prensa. Y luego está Daniela Romo, una mujer que durante décadas cantó al amor, al deseo, al abandono y hasta a la luna. Yo no te pido la luna. Pero cuando le preguntan por su propia vida sentimental, cierra la puerta con doble seguro. El día que de mí te enamores yo. Y fíjense, amigos, ahí es donde empieza lo sabroso de esta historia. Porque Daniela Romo no es cualquier famosa. Estamos hablando de una mujer que conquistó escenarios, telenovelas, discos, teatros y generaciones enteras. Quiero envolverme en tus brazos. Una artista que se volvió parte de la memoria sentimental de México, pero que al mismo tiempo hizo de su corazón un cuarto privado donde casi nadie pudo entrar. Las 8, salto a la ducha, no me puedo retrasar. Ay, pero no. Ay, Daniela. Nunca se casó, nunca fue madre, nunca anduvo presumiendo novio en alfombra roja ni vendiendo exclusivas de amor eterno. Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer. Y claro, cuando una mujer tan famosa decide vivir así, el público no pregunta bajito. El público mete la cabeza por la ventana y empieza a sacar sus propias conclusiones. Pues, ¿qué les digo, amigos? Durante años se han mencionado galanes, cantantes, actrices, amigas inseparables y nombres que todavía provocan rumores. Algunos romances fueron aceptados por ella misma, otros quedaron en puro rumor de pasillo, y otros se volvieron de esos misterios que en el medio artístico se cuentan en voz baja, con café en mano y mirada de «tú ya sabes de quién hablo». Grandes amores se tienen muy poquitos, contaditos. Pero ojo, porque esta historia no viene con acta firmada en cada capítulo. Aquí hay amores confirmados, cariños insinuados, amistades demasiado intensas, besos que levantaron sospechas y silencios que hicieron más ruido que una banda en plena madrugada. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo. Daniela siempre cuidó su vida privada como quien guarda una joya familiar. Y tal vez por eso su historia amorosa se volvió tan comentada. Porque cuando alguien canta con tanta pasión, pero habla tan poquito de a quien amó, la curiosidad se prende sola. Hoy vamos a meternos en las historias sentimentales que han rodeado a Daniela Romo. Desde aquel primer amor de juventud hasta los nombres que se asomaron en su camino, los galanes que la rodearon, los besos que dieron de qué hablar y esa compañía de toda una vida que muchos interpretaron como algo más. Yo no te pido la luna, tan solo quiero. Así que pónganse cómodos, porque esta historia no viene perfumada ni lista para foto de revista. Es una vida sentimental envuelta en silencios, medias confesiones y rumores que llevan años dando vueltas como canción pegajosa. Junto con tu sonrisa todo. Pero antes de comenzar, si les gustan estas historias donde el amor viene con misterio, chisme y tantita pólvora, no olviden regalarle un like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan los próximos reportajes. Y ahora sí, amigos, vámonos directo a los amores de Daniela Romo, porque aquí la luna no fue lo único que quedó alumbrando secretos. Así que, a lo que te truje, chencha. El amor de juventud, que regresó con una propuesta inesperada. Antes de meternos con los galanes de televisión, los cantantes famosos y los nombres que después iban a levantar más sospechas que visita inesperada en domingo temprano, hay que irnos al primer capítulo sentimental.
Porque esta historia no empieza con cámaras, ni con exclusivas, ni con fotógrafos esperando afuera. Empieza mucho antes, cuando Daniela Romo todavía no era Daniela Romo para el público. En ese tiempo era Teresita Pressmanes, una joven con la voz bien puesta, la mirada llena de planes y una melena que todavía no sabía que un día iba a tener casi más fama que algunos artistas completos. Porque sí, antes de que medio país la escuchara en la radio, antes de que la televisión la metiera hasta la sala de millones de familias y antes de que sus canciones sirvieran para dedicar amores, llorar despechos y ponerle drama al lunes por la tarde, también hubo una Teresita enamorada. No, mi primer gran amor, era yo muy chiquitija y fue un chavo de la escuela. Y no enamorada de esas de pose, no, enamorada de a de veras, de las que se quedan viendo al techo como si ahí estuviera escrito el futuro, de esas que andan sonriendo solas, que oyen un nombre y se les mueve el changuito del corazón, que hacen la tarea pero con la cabeza quién sabe dónde. Como diría mi tía, cuando el amor pega joven, pega sin tantita vergüenza. Y eso le pasó a Teresita. En la escuela apareció un muchacho que le movió el piso. No fue un coqueteo de pasillo de esos que duran lo que tarda el recreo. Tampoco fue una ilusión de 3 días que se cura con vacaciones. Fue de esos amores tempranos que se quedan marcados, porque llegan cuando uno todavía cree que querer mucho alcanza para que todo salga bien. Aquí no hay nombre, y ahí empieza la intriga. Daniela nunca lo ha puesto sobre la mesa con santo y seña. No hay fotografía, no hay apellido aventado, no hay capítulo completo con música de fondo. Pero el dato está ahí, bien clarito. Aquel muchacho de la escuela fue su primer gran amor. Así, sin adornos y sin necesidad de andar poniendo letrero luminoso. Y agárrense, porque el asunto no era poca cosa. Teresita y aquel joven llegaron a imaginar que se casarían cuando cumplieran 25 años. Así como lo escuchan. Ya tenían la ilusión puesta, el futuro medio dibujado y seguramente el corazón haciendo cuentas como si la vida fuera a obedecerles. Porque cuando uno está chamaco no dice, a ver si se puede. Uno dice, nos vamos a casar y siente que el universo ya apartó mesa, pastel, mariachi y hasta padrinos. Cuando crecimos, porque siempre juramos cuando éramos chavos que nos íbamos claro. a casar a los 25 años. Porque, Pero la vida, que es bien llevadita cuando quiere, les cambió el guión. Teresita siguió su camino, se metió de lleno al mundo artístico, trabajó como pocas, cantó, actuó, se abrió paso y terminó convirtiéndose en Daniela Romo. Y mientras ella iba creciendo, viajando, brillando y haciéndose nombre, aquel muchacho se quedó en otro rincón de la historia. Pero ojo, porque hay personas que no se quedan contigo, pero tampoco se van del todo. Se quedan guardadas como esas fotos viejas que uno no anda viendo diario, pero tampoco se atreve a tirar. Ahí quedan, calladitas, esperando que un día la memoria les vuelva a abrir la puerta. Y vaya que se la abrió. Años después, Daniela ya no era la joven que soñaba con casarse a los 25. Para entonces traía carrera, carácter y más tablas que escenario viejo. Había cantado, actuado, viajado y vivido lo suyo. Pero un día le empezó a dar vueltas una idea enorme, de esas que se meten en la cabeza y no se van nomás porque uno cambie de tema. Anhelaba ser madre. pues ya cuando yo dije un día, oye, yo no me he casado, yo quiero tener un hijo.
No era una pregunta que alguien le hubiera puesto enfrente con micrófono en mano. Era algo que le nació por dentro, una inquietud muy suya, de esas que llegan despacito, se instalan en la cabeza y luego no hay quien la saque ni con escoba. Y aquí viene lo bueno. Cuando Daniela pensó en tener un hijo, no volteó hacia un galán de moda, ni hacia el artista que salía en todas las revistas, ni hacia un romance recién desempacado. No, señor. Su memoria agarró camino al pasado y se fue derechito al muchacho de la escuela, al mismo de las promesas juveniles, al que alguna vez imaginó como esposo cuando todavía creía que la vida se acomodaba como uno la soñaba. Como diría mi tía, cuando el corazón se pone serio, no siempre busca estreno. A veces regresa a tocar la puerta donde un día dejó las mariposas haciendo nido. Daniela llegó a verse con él en un restaurante de la zona rosa. La intención era seria. Quería hablarle de la posibilidad de tener un hijo suyo. Pero antes de soltarle la propuesta completa, la plática se empezó a torcer. Ella pidió su tequila, como copón acomoda para una conversación importante, y ahí el hombre sacó el freno de mano. Ya se había vuelto cristiano y empezó a cuestionarla por beber. Y con eso bastó. Daniela entendió que aquello no iba para ningún lado. Y entonces el otro empieza con, ¿por qué bebes? ¿Cómo por qué bebo? Pues estoy brindando porque estamos aquí ahorita. Como diría mi tía, si todavía no llegas al tema principal y ya te están regañando por la copa, mejor pide la cuenta y vámonos. No me traiga el tequilito, tráigame la botella. Daniela entendió el mensaje sin necesidad de que alguien se lo tradujera. No hizo falta melodrama, ni lágrima, ni escena de esas donde avientan el vaso. La propuesta ni siquiera salió. Se quedó atorada antes de llegar al centro de la mesa, porque a veces la vida no te cierra la puerta con golpe, te la va empujando despacito para que entiendas por dónde no es. Que dices, oye, a mí me gustaría tener un hijo y tuyo. Y te van diciendo que por qué bebes, que por qué... Y ahí Daniela dejó algo muy claro. Para ella, tener un hijo no era un antojo, ni una ocurrencia de sobremesa, ni una forma de cumplir con lo que otros esperaban. Era una responsabilidad para toda la vida. ¿Crees que Daniela Romo hizo bien en alejarse de esa posibilidad o dejó pasar una historia que pudo cambiarle la vida completa? Enrique Novi, el romance que sí se asomó. Puede ser, así terminó y querían volver a ver ese final porque no podían creer, siempre las novelas terminan. Después de aquel amor de juventud que casi la llevó por el camino de la maternidad, la vida sentimental de Daniela Romo siguió siendo discreta, guardadita, casi como receta familiar que nadie quiere soltar completa. Pero entre tantos silencios, hubo un nombre que sí alcanzó a asomarse por la rendija: Enrique Novi. Y la gente decía, ¿pero por qué? O sea, como que se quedaron con el... Y aquí sí, agárrense tantito, porque no estamos hablando de cualquier galán perdido en el archivo de la televisión mexicana. Enrique Novi fue de esos hombres que en los años 70 y 80 traían suspirando a media audiencia. Actor de porte serio, mirada intensa y presencia de esas que antes llenaban la pantalla sin necesidad de andar haciendo piruetas. Daniela y Enrique coincidieron en la telenovela No temas al amor, allá por 1980. Y ya saben cómo es esto de las grabaciones. Muchas horas juntos, escenas románticas, miradas ensayadas que a veces se empiezan a sentir demasiado naturales, y un público que desde su casa no perdona ni un pestañeo raro. Como diría mi comadre, en una novela el libreto dice una cosa, pero los ojos luego andan improvisando. Y trabajar con Novi fue una gozada, también sigue siendo mi amigo hasta la fecha. Durante mucho tiempo se habló de que entre ellos había pasado algo más que actuación. El rumor caminó por los pasillos, se coló entre entrevistas y quedó rondando como esos chismes que nadie firma, pero todos repiten. La diferencia es que este nombre no se quedó solamente en habladuría de vecindad artística. Daniela terminó reconociendo que Enrique Novi sí fue parte de su vida sentimental. No se puso a contar detalles con calendario, flores y canciones de fondo, pero aceptó que hubo una relación.
Y eso, viniendo de alguien tan reservada como ella, ya es bastante. Claro. Pero nos conocemos hace 40 y pico de años también. Sí. Lo curioso es que ese romance, según lo que se ha contado, habría durado lo que duraron las grabaciones. Como esos amores que nacen entre foro y foro, crecen con maquillaje, luces y llamados de producción, pero cuando se apaga la cámara, también empiezan a perder fuerza. Y ya sabes, no todos los romances de telenovelas sobreviven fuera del set, y este parece haber sido de esos que tuvieron intensidad, pero no larga estancia. Y claro, eso abrió la duda de siempre. ¿Fue una relación real, o fue de esos romances que la industria deja correr porque le conviene a la novela? ¿Qué opinas tú? Salvador Pineda, el galán del secreto. Después de Enrique Novi, otro nombre que empezó a rondar la vida sentimental de Daniela Romo fue el de Salvador Pineda. Y aquí ya no estamos hablando de un romance reconocido, sino de esos rumores de foro que caminan solitos, se meten al camerino y luego nadie sabe quién los soltó. Daniela y Salvador coincidieron en la telenovela El Camino Secreto, en 1986. Ella era la protagonista, él era el galán con quien ella se casó en pantalla, y claro, cuando una pareja se ve intensa en pantalla, el público luego quiere encontrarle continuación fuera de cámara. Llevó al altar a la queridísima Daniela Romo en El Camino Secreto. Pero lo que hacía más sabroso el chisme era la fama de Salvador. Pineda tenía imagen de hombre fuerte, temperamento pesado y fama de mujeriego. De esos galanes que en la pantalla enamoraban y en los pasillos imponían. Pero, según se decía, con Daniela era otra cosa. Con ella bajaba la guardia, se portaba más suavecito y hasta parecía dulce. Y cuando un hombre con fama de bravo se vuelve miel con alguien, pues las antenas del chisme se levantan solita. Ya son ustedes marido y mujer y los felicito. A sus órdenes, señora. Gracias. Nunca hubo una confirmación clara de parte de ninguno de los dos. Ni Daniela salió a decir sí, ni Salvador puso firma sobre la mesa. Todo quedó en comentarios, miradas, versiones y esa sospecha que acompañó a muchas parejas de telenovela en aquellos años. Como diría mi comadre, una cosa es actuar enamorado y otra que hasta el apuntador empiece a sospechar. Así que Salvador Pineda quedó en la lista de los posibles amores de Daniela, no como historia comprobada, sino como uno de esos capítulos que el público nunca terminó de soltar. ¿Tú qué opinas? ¿Entre Daniela Romo y Salvador Pineda hubo romance escondido o solo una química de novela que la gente agrandó? Los besos que hicieron suspirar. Con Miguel Bosé la historia fue diferente. Aquí ya no era solamente que alguien dijera, ¡ay, se ven bonitos juntos! No, aquí había escenario, canciones, miradas, cercanía y unos besos de esos que, ¿para qué les cuento?, dejaban al público más atento que señora oyendo pleito en la casa del vecino. Porque una cosa es cantar a dueto y otra muy distinta es que en plena presentación venga el beso, la pausa, la mirada y ese silencio raro donde la gente dice, espérame tantito, esto ya no parece puro show. Te amaré como no está permitido. Daniela y Miguel se conocieron siendo muy jóvenes, cuando los dos estaban armando su camino en la música. Ella traía esa fuerza interpretativa que hacía suyo cualquier escenario, y él venía con ese aire de galán europeo, medio misterioso, inalcanzable, de esos que en los 80 hacían suspirar hasta a la que decía que no le gustaban los artistas. Y cuando se juntaban, la cosa se ponía interesante. Cantaban, jugaban con el público, se acercaban demasiado
Y luego venían esos besos que hicieron correr comentarios por todos lados. Porque en el espectáculo uno entiende que hay actuación, hay promoción y hay teatro. Pero también hay momentos donde la gente siente que la escena trae más verdad de la que quieren admitir. Fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Como diría mi comadre, una cosa es cantar con sentimiento y otra muy distinta es besar como si el apuntador ya estorbara. Por eso, durante años, muchos seguidores se quedaron con la duda. Algunos juraban que entre Daniela y Bosé había existido algo fuerte. Otros decían que Miguel fue quien le rompió el corazón. También estaban los que aseguraban que aquello era pura estrategia, mucho escenario, mucha disquera y bastante chispa para tener al público pegado. Porque así lo he decidido, te amaré. Pero Daniela nunca entregó la historia completa. No salió a decir, sí, fuimos novios, ni armó drama para vender revistas. Ella hizo lo que ha hecho casi siempre con su vida privada. Dejó la puerta medio abierta, lo suficiente para que entrara aire, pero no tanto como para que cualquiera se metiera hasta la cocina. Lo que sí dijo es que Miguel Bosé formaba parte de sus afectos importantes. Y esa frase no es cualquier frase aventada al aire. Nos conocemos desde hace muchísimo, hicimos muchas cosas juntos. Y ahí la gente volvió a hacer cuentas. Los besos en el escenario, la química, las canciones, los años de cercanía, la amistad con su familia y esa manera en que Daniela hablaba de él con cariño. Todo eso fue alimentando una historia que nunca terminó de aclararse. ¿Tú qué opinas? Entre Daniela Romo y Miguel Bosé, ¿hubo un amor que nunca se dijo completo? ¿O el público convirtió unos besos de escenario en una leyenda romántica? El rumor que cambió todo. Después de Miguel Bosé, donde los besos en el escenario dejaron a más de uno haciendo cuentas, la historia de Daniela tomó otro camino. Porque hasta ahí, los rumores seguían mirando hacia los galanes, pero con Maricruz Olivier, el chisme empezó a voltear para otro lado. Daniela era joven, venía abriéndose paso, y de pronto apareció cerca de una actriz con nombre que ya pesaba en la industria. Maricruz Olivier no era cualquier figura. Era una mujer fuerte, intensa, con presencia de villana y mirada de esas que no necesitaban gritar para imponer. Lujo, dinero. ¿Y piensas que ese hombre te lo puede dar? Las dos coincidieron en la película Tres mujeres en la hoguera, una cinta que ya desde el título traía fuego. Y claro, cuando una producción toca temas intensos, relaciones complicadas y personajes cargados de tensión, el público empieza a ver cosas hasta donde tal vez solo había actuación. Se empezó a decir que entre Maricruz y Daniela había algo más que trabajo. Nada confirmado, nada firmado, nada dicho de frente. Puro rumor de esos que se van pasando bajito, como servilleta con recado en mesa familiar. Con este nombre, la conversación sobre los posibles amores de Daniela dejó de quedarse solo en hombres famosos. Por eso, el rumor pesó distinto. Ya no era la clásica historia de la protagonista y el galán que se enamoraron. Aquí la sospecha apuntaba hacia una mujer del medio, y eso en aquellos años era suficiente para que el chisme caminara con guaraches nuevos. Como diría mi tía, cuando el comentario cambia de banqueta, todos voltean aunque digan que no les importa. Daniela nunca confirmó nada con Maricruz Olivier. Tampoco hay una declaración directa donde lo acepte. Lo que quedó fue la versión, la especulación y ese run run que acompañó a la película y a la fama reservada de Daniela. Y así, Maricruz quedó como uno de los nombres más comentados dentro de las historias que rodean a Romo. No por una confesión, sino porque marcó el momento en que la curiosidad sobre su vida sentimental empezó a mirar más allá de los galanes de telenovela.
¿Crees que lo de Daniela Romo y Maricruz Olivier fue solo un rumor nacido por la película, o ahí empezó una parte de su vida que el público nunca logró descifrar? Las canciones que levantaron sospechas. Pero en la vida de Daniela, no todos los rumores nacieron frente a una cámara. Algunos empezaron donde el chisme se pone más resbaloso, en las canciones. Porque cuando una letra suena demasiado intensa y una intérprete la canta como si le doliera, la gente no tarda en preguntar, ¿y esto para quién era? Ese fue el caso de Denise de Calafe, la compositora y cantante brasileña que muchos recuerdan por temas intensos, de esos que no se cantan, se sufren tantito. Daniela trabajó con ella cuando su carrera ya venía agarrando vuelo, y entre canciones, festivales y letras cargadas de emoción, comenzaron a surgir comentarios. Lograste convencer mi corazón herido. La conexión artística entre Daniela Romo y Denise de Calafe sí existió. Denise, la cantautora carioca que hizo carrera en México, le escribió temas como Es nuestro amor, canción con la que Daniela llegó al Festival Mundial de la Canción Popular en Tokio. Y años después le escribió Cuando hay amor, no hay pecado. Entonces, claro, cuando una compositora escribe con tanta intensidad y Daniela canta como si le estuvieran apretando el corazón, la gente empieza a hacer cuentas. Como diría mi tía, hay canciones que salen al escenario vestidas de melodía, pero traen el chisme escondido entre líneas. Y es que ya saben cómo es la gente. Si una canción dice demasiado, luego empieza la investigación. ¿Quién la escribió? ¿Para quién era? ¿Por qué Daniela la cantaba así? ¿Qué tanto había detrás? Como diría mi comadre, hay letras que no necesitan acta de nacimiento para levantar sospechas. El rumor decía que entre Denise y Daniela pudo haber existido algo más que trabajo. El comentario quedó rondando, sobre todo porque algunas canciones sonaban demasiado cargadas de sentimiento. Denise quedó entonces como uno de esos nombres que aparecen cuando se habla de los posibles amores de Romo. No por escándalo abierto, sino por la mezcla de música, letras profundas y esa eterna costumbre del público de buscarle dueño a cada canción. ¿Tú qué opinas? ¿Lo de Daniela Romo y Denise de Calafe fue pura conexión artística o había algo más escondido entre tanta canción intensa? La joven actriz que encendió los rumores. Otro de los rumores que alzó vuelo luego fue el de Karime Lozano, una actriz que en aquellos años apenas empezaba a abrirse paso en Televisa y que terminó metida, sin querer o queriendo, en una de esas historias que el público nunca terminó de acomodar. Karim coincidió con Daniela Romo en la telenovela Si Dios me quita la vida. Daniela era la figura fuerte, la protagonista, la artista con camino recorrido. Karime, en cambio, venía empezando, jovencita, con ese aire de nueva promesa que siempre llama la atención en los foros. Y ya saben cómo se pone el ambiente en las grabaciones. Muchas horas juntas, escenas, camerinos, pasillos, llamadas, descansos y esa convivencia diaria donde cualquier cercanía empieza a crecerle patas al chisme. Como decía mi abuela, en pueblo chico se sabe todo, pero en televisora grande se inventa más rápido. Pero el destino nos llevó por otro lado. Y no sabes cuánto lo siento especial. Según se decía en aquel tiempo, Daniela y Karime se volvieron muy cercanas. Ahí fue donde el comentario empezó a volverse chisme de pasillo. Primero como amistad, luego como confianza, después como sospecha. Y cuando una actriz joven se acerca mucho a una figura tan reservada como Daniela, el público no tarda en sacar lupa aunque nadie se la haya pedido. ¿Y de quién es la culpa? Mía. Lo que hizo más pesado el rumor fue que alrededor de Daniela ya sonaba otro nombre importante, Tina Galindo. Entonces, la historia dejó de ser solo se lleva muy bien y empezó a contarse como posible triángulo. Daniela, Karime y Tina. 3 nombres,
muchos comentarios y ninguna confirmación clara. Como diría mi comadre, hay chismes que no traen recibo, pero tampoco se quieren bajar del camión. Y así, Karim Lozano quedó dentro de ese capítulo donde nadie confirma, nadie explica, pero todos recuerdan. Un supuesto amor prohibido que durante años ha sido contado más como sospecha que como verdad. ¿Consideras que lo de Daniela Romo y Karim Lozano fue solo un rumor de Televisa o una historia que nunca quisieron sacar a la luz? La mujer que levantó polvo durante años. Si hubo una mujer que levantó comentarios durante años en la vida de Daniela Romo, esa fue Tina Galindo, productora teatral, empresaria del espectáculo, mujer de carácter fuerte y una de las presencias más constantes en la vida de la cantante. Aquí el asunto ya no venía de una escena coqueta ni de una mirada que alguien quiso interpretar. Aquí había años encima, muchos años. Tina no apareció un día y luego se fue como visita de compromiso. Tina estuvo presente en la vida de la cantante, permaneció, acompañó y se volvió una figura tan cercana que el público empezó a verla como parte del mundo íntimo de Daniela. Me enseñó a prepararme para ir a cada lugar. Eran inseparables. Se les veía juntas, trabajaban juntas, caminaban juntas por momentos importantes y, según la propia Daniela, habían hecho la vida juntas. Y cuando alguien dice eso, pues el chisme no necesita que lo empujen, solito agarra carretera. Cuando Daniela se refería a Tina, no sonaba a simple compañera de trabajo, la pintaba como una presencia que la impulsaba, que estaba pendiente de sus cosas y que llevaba años acompañándola de cerca. Para Daniela, tenerla cerca era suficiente, y el cariño que le expresaba era de esos que no pasan desapercibidos. Con razón, más de uno escuchaba esas palabras y empezaba a leer entre líneas. Necesitas como complemento. Acabé mi gira y todas esas cosas. También la reconoció como una presencia clave durante su enfermedad. Cuando Daniela enfrentó el cáncer, Tina estuvo ahí, cerca, firme, acompañándola en uno de los momentos más duros de su vida. Y eso pesa, porque cualquiera se sienta en primera fila cuando hay aplausos, pero no cualquiera se queda cuando llega el miedo, el hospital y la noche larga. Daniela llegó a decir que habían hecho toda la vida juntas, que Tina era un ser más que importante para ella, que estaba con ella, y además habló de una admiración gigantesca por su fuerza y por la persona maravillosa que era. Pues, ¿qué les digo? Cuando alguien te describe así, el público no se queda pensando en una simple conocida de trabajo. La influencia de Tina por eso ha sido tan importante en mi carrera, ¿no? Porque ella cuando llegábamos así a cualquier país... Y para ponerle más candela al asunto, Tina tampoco se casó ni tuvo hijos. Entonces la gente empezó a hacer cuentas. 2 mujeres famosas, reservadas, solteras, sin hijos, juntas durante décadas, compartiendo vida, trabajo, enfermedades, momentos felices y días complicados. Como diría mi comadre, eso ya no parece amistad de café y galletitas, eso parece historia con llaves, calendario y hasta lugar fijo en la mesa. Persona tan disciplinada que ama tanto su carrera y su profesión que vivió para eso, ¿eh? Tina incluso llegó a tener una pequeña aparición en la telenovela El Manantial, producción de Carla Estrada, donde Daniela Romo brilló como villana. Ambas compartieron escena, y aunque fue algo breve, para los curiosos del tema, ese detalle se volvió otra perlita. Porque no solo estaban juntas fuera de cámara,
también llegaron a cruzarse dentro de una historia de televisión. Todo en la vida juntas, ¿no? Y luego está la teoría que muchos fans no sueltan ni aunque les untes mantequilla, la de Yo no te pido la luna. Hay quienes aseguran que en la canción pudo haber un mensaje escondido para Tina Galindo, por ese juego de sonidos entre ti y na, como si el nombre de Tina se asomara entre las palabras. ¿Suena jalado de los pelos? Puede ser. Pero cuando una historia trae tantos años de misterio, la gente le busca clave hasta el suspiro. No borrarme de ti, nada, yo no te pido la luz. Y eso pasó con Daniela y Tina. Cada frase cariñosa, cada aparición juntas, cada gesto de confianza y cada año compartido fue alimentando una pregunta que nunca dejó de rondar. ¿Eran solo amigas inseparables? ¿O había algo más profundo que ninguna quiso poner en vitrina? Lo más fuerte es que Tina no fue una compañía de temporada, fue una presencia de décadas. Alguien que estuvo en la vida de Daniela cuando las cámaras estaban encendidas, pero también cuando se apagaban. Alguien que no parecía estar en la orilla de su historia, sino muy adentro. Cuando Tina Galindo murió, esa cercanía tomó otro peso. Ya no era solo la curiosidad de los que querían saber si eran o no eran. Era la pérdida de una mujer que había ocupado un lugar enorme en la vida de Daniela. La productora, la amiga, la compañera, la jefa, la presencia que estuvo ahí durante más de 40 años. Recomenzar y nutrirme de lo que he sido siempre. Y por eso su nombre se volvió el más grande dentro del misterio sentimental de Daniela Romo. Porque otros nombres pasaron como rumor, como beso, como canción o como comentario de pasillo. Pero Tina fue permanencia. Y la permanencia, mis queridos, hace más ruido que cualquier escándalo. ¿Tú qué opinas? ¿Tina Galindo fue solo la amiga inseparable de Daniela Romo o la gran historia que la cantante prefirió guardar bajo llave? A los 66 años, la vida amorosa de Daniela sigue siendo un enigma. Y después de recorrer nombres, rumores, canciones, amistades entrañables y capítulos que todavía siguen dando de qué hablar, hay algo que no cambia. Daniela Romo sigue siendo uno de los grandes misterios sentimentales del espectáculo mexicano. De tantos que he elegido y te pongo en tu lugar. Porque mientras otros artistas llenaron revistas con bodas, divorcios, reconciliaciones y romances de temporada, Daniela eligió otro camino. Nunca se casó, no tuvo hijos y convirtió su vida privada en un terreno donde muy pocas personas lograron entrar. Pero quizás ahí está precisamente la razón por la que su historia sigue despertando tanta curiosidad. Porque Daniela nunca contó todo. Siempre dejó una pieza fuera del rompecabezas. Siempre guardó algo para ella. De donde vengo y voy, desde que te vi. Y mientras el público ha intentado descifrar su vida sentimental, Daniela hacía lo que mejor sabía hacer: cantar, actuar y construir una carrera que muy pocos artistas pueden presumir. Más de 20 discos grabados, más de 18 millones de copias vendidas, telenovelas vistas en decenas de países y una canción, Yo no te pido la luna, convertida en uno de los grandes himnos del pop latino. Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los... Tal vez por eso el misterio nunca desapareció, porque cuanto más famosa se volvía Daniela Romo, más protegía esa parte de su vida que nadie terminaba de conocer por completo. ¿Tú qué opinas? ¿Daniela Romo simplemente protegió su vida privada, o detrás de tantos años de silencio, existe una historia de amor que nunca terminaremos de conocer? Y bien, amigos, hasta aquí llegamos con este recorrido por los amores, rumores y misterios sentimentales de Daniela Romo. Si les gustó este video, no olviden regalarme su like, suscribirse a Tutoriales Kerberín y activar la campanita para que no se pierdan las próximas historias que estaremos contando aquí en el canal. Hasta la próxima.